Sí, nos preguntábamos con Silvia de qué vamos a hablar. Y sí, no mentimos. Estamos con la licenciada en psicología Silvia Andrés como los primeros lunes de cada mes. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, María? Empezamos muy risueñas, sí, ¿no? Y no sé en qué va a terminar esto. Sí. Pero pensaba, pero ¿sabe por qué pensaba? A veces pienso, no muy seguido. Mañana creo que es el día del afro descendiente. Ajá, no lo sabía. No, yo, porque buscando las fechas que corresponden a estos días, y pensaba que es un tema poco hablado, ¿no? Es verdad, sí. Porque sabemos que descendemos de españoles, de italianos, de alemanes, no sé, de coreanos, de chinos, porque han venido a nuestro país, pero de africanos se habla poco. Sí, es verdad. Sí, y pensaba, ¿no? Que no sé si alguna vez lo hablamos, tal vez fue algún tema que lo rozamos. ¿Qué le pasa a la gente que debe exiliarse? No el que se va por voluntad, como puede ser, no sé, alguien que porque busca una mejora económica o lo que sea. Pero digo, aquel que no le queda otra. Sí, lo hablamos esto, lo hablamos. Sí. Ahora que te estoy preguntando, estoy recordando inclusive casi la misma pregunta. Bueno, señal que soy muy coherente. Buena memoria, María. Pero, ¿qué les pasa? ¿Qué sienten? Está bien como lo planteas. Creo que tiene que ver con la particularidad desde qué lugar uno elige irse. Del lugar de pertenencia, del lugar de los amigos, del lugar de un proyecto de vida y esto que marcabas, ¿no? Si hablamos del exilio político, un exilio por situaciones financieras, económicas, laborales, un fracaso amoroso, ¿no? Es decir, la búsqueda, cuando hablabas de los afros, recordaba la búsqueda de identidades. Claro. Recuerdo una paciente que su ascendencia era afro y en la familia se hablaba poco, se decía más que poco de esto no se habla, no, esos temas que a veces quedan como secretos familiares. ¿Que por vergüenza puede ser? ¿Por qué razón? Y algo de esto había. Ella justamente, no sé si vergüenza, no sé si será el término, pero recuerdo que cuando ella comienza a entrar en esta historia de sus ascendencias, un poco era que había sido maravillosa su infancia, ella recordaba con mucho cariño a sus abuelos, los tíos, pero sí había como una deuda familiar. Hablar de la familia afro que era del lado paterno. Claro. Entonces la pregunta también surgió, ¿por qué pasaba esto? ¿No? De hecho ella tenía sus rasgos más afro que, claro. Que en todo caso esas mezclas o esas cuestiones genéticas que se ensamblan. Y entonces dicen, y a mí me costó mucho, por ejemplo, ser aceptada entre mi grupo de amigos. Hoy sí, pero me costó, lo recordaba en su infancia, en su adolescencia, después marcaba, claro, es que yo vengo también de otra parte, donde mi mamá es una mujer de tez blanca, rubia, claro. Y mis abuelos, o sea, toda la familia de acá, decía ella, ¿no? Claro. Tiene que ver con otra característica genética, ¿no? Bueno, pasó mucho tiempo, María, donde ella empezó a incursionar en esta búsqueda y en un momento hizo un viaje con su pareja. Ajá, mirá. A encontrarse a su país, al país de origen de su abuelo, bisabuelos paternos. Exacto. De la línea paterna. Y entonces, bueno, también trabajó lo movilizante que iba a ser esto. Porque era el encuentro con algo de lo que ella quería saber, pero que estaba muy lejos de también, lo que quería claro. conocer, pero de lo cual no sabía nada, claro. O lo poco que sabía. Y fíjate que esto que lo nombra como esa deuda que le quedó con los mayores, la familia materna, de por qué una vez separados mis padres no se habló más de
de los ancestros, ¿no? De su ascendencia. Fue muy movilizante el viaje con su pareja, pero creo que también le permitió, porque tiempo después volvió a su terapia, a su espacio, y creo que el fortalecimiento que ella pudo tener le aseguró el por qué se fue alguna vez de acá para buscar sus orígenes, que la angustió, le emocionó, se preguntó mucho más de lo que se había preguntado hasta el momento, pero la vuelta tuvo que ver con otro lugar suyo. Silvia, no importa por qué se van o por qué otros vienen a nuestro país. El motivo no me interesa tanto, pero y sin hacer ningún juicio de valor. ¿Qué pasa con...? Porque en una época yo lo viví, yo tenía gente conocida que era contador y se iban a Estados Unidos y terminaban trabajando en el servicio doméstico. No sé si allá ganaban igual, menos no. Te estoy hablando de los años 80, hace un montón de tiempo. Pero digo, ¿qué le pasa a una persona que además del desarraigo siente que estuvo 6, 8 años, 10 años estudiando para después hacer lo que, sin desmerecer ninguna labor, se entiende, ¿no? Pero algo que podemos hacer cualquiera de nosotros sin haber estudiado tantos años. ¿Qué le pasa? Sí, está bien planteado porque decís sin abrir juicio de valores. Sí. Sin embargo, jugando con esta frase, podríamos decir que hay un juicio de valores para aquel que hace esta movida. No desde los otros. Sí. No desde la mirada de un otro, pero seguramente quien hace este traslado, este viaje diferente, esto que vos planteabas, ¿no? De ser contadores en aquella época. Te diría que hoy conozco muchas familias que si están escuchando saben que sus hijos teniendo un título y han estudiado, han elegido sus carreras académicas, hoy están trabajando como en aquellas otras épocas, en cualquier otro lugar, claro, que nada tienen que ver con esto elegido alguna vez. Por eso desde algún lugar pensaba, está bien planteado el título, pero en realidad creo que hay un juicio de valores. Creo que aquel que, en el ejemplo que das, el que es contador y aquí está trabajando y gana bien, pero bueno, se va a otro lado, seguramente gana más, pero está haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con su estudio. Evidentemente, desde ese lugar, seguramente quien lo hizo se replanteó un juicio de valores. ¿Con respecto a su carrera? A él mismo. A él mismo. Ajá. La carrera viene después. Me parece que el replanteo primero está en uno, ¿no? Y a partir de uno es decir, bueno, pero es esto lo que quiero, es esta mi carrera, es este mi trabajo. Son estas las horas que quiero, es decir, y mirá que te voy a llevar. Anoche estaba leyendo algo de bullying y me dio mucha tristeza. Un médico platense de familia de médicos, de alguna manera estaba evocando cómo había elegido su carrera, lo orgulloso que estaba de haber podido estudiar aquí en La Plata y ser el profesional que quería ser. Sin embargo, hoy, después de una pandemia y después de lo que sabemos todos, ¿no? Las marchas por los derechos y por un sueldo digno, está pensando con muy poca edad dejar su carrera, dejar sus pacientes, dejar las familias. Y te diría que con mucha tristeza él lo leía, porque creo que él representa a muchos. Sí. En él está seguramente su parte individual, lo que planteamos siempre, la particularidad, sí, pero él representa a muchos otros. Que sin llegar a cuestionarse la carrera, el ver que el resultado de tanto esfuerzo, tantas horas, dejar tanto familia, amigos, deportes, tanto de lo que a cada uno le gustaría hacer en otro momento, de otra manera, trabajar tantas horas, tener un cansancio y un estrés que se arrastra, y hoy no poder ver un resultado. Ni siquiera creo que estaba hablando en valores de dinero, sino en valores dignos de su trabajo. Tiene más que ver con una cuestión de tiempo libre, de libertad, de
esta carrera que elegí en un determinado momento de mi vida hoy me lleva 14 horas de trabajo, duermo 6 y no vivo. ¿Tendrá que ver también un poquito por ahí? Más allá del dinero, digo. Por eso digo que no, para mí Claro. no tiene que ver con el dinero. De hecho, él lo plantea porque si no parece que fuese solamente una cuestión Sí, de contaduría, y no lo es. Está hablando de otros valores. Claro. Está hablando de su trabajo y la dignidad, ¿no? De las horas, estas que decís, las que le impiden tener tal vez el momento del hobby, el descanso, el estar con sus amigos, el salir a caminar, el disfrutar una tarde, es decir, algo tan simple como esto. Pero cuando algo de todo esto se pierde, Claro. lo perdemos, elegimos perderlo, nos llevan desde algún lugar a estas pérdidas. El planteo y el replanteo me parece válido, me parece digno. Tendría que haber algo que a un chico de 18 20 años lo ayude a pensar que estudiar o no estudies nada a los 18 20 años y esperá, porque mucha gente que ha elegido, por lo menos yo conozco varios, que han elegido una carrera siendo muy jovencitos, y aunque esa carrera les dio un lugar y un dinero, sienten que lo que están haciendo no los hace felices por 1000 razones. ¿Conviene esperar antes de iniciar una carrera? ¿Conviene apoyar a estos chicos de alguna manera? ¿Cómo arreglar esto? Te voy a dar vuelta en la pregunta. Pero no se te puede. Yo no sé si es que hay que dar vuelta a una carrera. Yo creo en los grandes ideales, en la pasión en la que uno pone en el trabajo, en lo que le gusta hacer, en lo que quiere hacer. Vos sos una de ellas. Yo me represento también como alguien que hace lo que le gusta, ¿no? Y dedica sus horas. Conozco mucha gente que está en el mismo lugar. Me parece que, pensando en los jóvenes, creo que no necesitamos darles tips. Simplemente tienen que mirar lo que nosotros los adultos hicimos mal. Claro. Con observar con claridad en qué nos equivocamos, creo que ellos podrán representar otro espacio y otra temporalidad para sus vidas. Es decir, puedo elegir una carrera, puedo elegir estar de novio, puedo elegir no tener pareja, puedo elegir ser madre o no ser madre, padre o no padre, familia o no, pero tal vez no abandonen otros deseos que también tienen que ver con cada uno. Es decir, esto de lo que estamos hablando, esos tiempos libres, esos otros deseos que no se cumplen, esas horas que no sé si se desperdiciaron, pero si vamos al término de que no pudimos hacer lo que querríamos decir, y en realidad están desperdiciadas, porque solo se lo di al trabajo. Y me lo quité de otros lugares que también hubiese querido estar. Entonces creo que no tenemos que decirles nada. Solamente los jóvenes, las nuevas generaciones, tendrán que ver en qué nos equivocamos. Tanto que llegamos a un punto donde nos atrapó la maraña de haber elegido y haber decidido de una manera errónea, fallida. Tal vez ellos puedan ser grandes profesionales, excelentes en lo suyo, pero no dejar y abandonar una vida y replanteársela años después de las pérdidas que nunca hubiesen querido tener. Pero, ¿le sirve a la nueva generación nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra experiencia? ¿O ellos por ahí porque yo me pongo en la cabeza de cuando yo era joven, tengo que hacer mucha memoria, claro, pero a mí lo que me contaban mis padres me entraba por una oreja y me salía por la otra, no me interesaba, no les hacía caso, porque yo quería mi propia experiencia. Por eso dije que no tenemos que dejarles tips, solamente nos tienen que mirar en lo fallido que somos. Claro. No necesitamos decir algo. Claro. Que nos miren. Solamente que observen con claridad quiénes fuimos en la vida, hasta esta altura de los años que nosotros todos tenemos como dentro de los adultos mayores, ¿no? Es decir, ellos son jóvenes adultos hoy, claro. Pero ya nosotros somos los adultos o adultos mayores. No tenemos que decir mucho, simplemente tienen que mirar en qué nos equivocamos. Y no, justamente no somos modelo de nadie. No.
ni tenemos la necesidad o la capacidad de poder decir, porque nosotros tenemos que decir en la autocrítica, esto lo hice mal, acá me equivoqué, esto tendría que haber sido de tal manera, o mírame, pero esto no, porque si lo haces de otra manera, y no siempre lo podemos decir de esta forma. Parece que la adultez supone que uno tiene que decir lo que hay que hacer, pero no lo que hice. Claro. Entonces yo sí creo muchísimo, por eso replanteo siempre este lugar de los jóvenes. De hecho, yo me reúno siempre, yo estoy permanentemente con gente joven, porque a mí me alimentan la pregunta de ellos, la inquietud de ellos y lo que vienen a replantear. Claro. Es decir, no lo que la experiencia, que te podría importar, o algo puede ser significativo, pero el algo que me lo pregunten, porque tal vez yo baje una línea de una experiencia que ellos dirán, mira, justamente esto a mí particularmente no me interesa. Claro. Entonces yo siempre espero que me pregunten, que pidan esta opinión de algo que por significante que parezca, a veces hasta esa pregunta que uno dice, pero por esa ¿cómo empezó todo esto? Como las charlas nuestras, ¿no? Como una simpleza, sin saber justamente, sin saber a dónde íbamos. Servimos más como contraejemplo que como ejemplo, nuestra generación. Y eso me lleva a pensar, ¿qué le pasa a un profesional X que quiere que su hijo o su hija sigan la misma carrera porque a él lo hizo feliz, o a él le sirvió, o a él lo posicionó socialmente bien? ¿Qué le pasa por un papá o una mamá que quiere para su hijo lo mismo que estudió? ¿Qué nos pasa? Porque yo también alguna vez lo he pensado, ¿no? Y ahí claramente, como padres, estaríamos depositando nuestros deseos. Claro. Frustrados o no, maravillosos o no, exitosos o no. En los pobres pibes. En los otros, que el otro es un otro diferente, claro, que es un hijo, 3 hijos o los que fueren. Es decir, pero son vínculos diferentes a uno. Es decir, uno es uno en sí mismo y mirá qué complejos que somos, ¿no? Entonces, digo, creo que en esto que planteas es colocar en los demás si son hijos, o si es una pareja, o si son amigos, ¿no? O un compañero de trabajo, lo que uno desea para uno. Pero si lo deseas para vos, cumplilo para vos. Claro. Y ahí te voy a aplaudir. Pero no me vengas a colocar a mí el deseo que es tuyo, porque mi deseo puede ser totalmente opuesto, y voy a defender mi deseo si es opuesto al tuyo. Claro. Pero no siempre los hijos se pueden escapar de esto. A veces quedan, viste, cuando yo hablo de la maraña, ¿no? Enmarañados con el deseo de los parentales. Claro. ¿No? Ni hablar de las otras generaciones, abuelos, bisabuelos, no. Sí. Vos hablaste hoy de la pérdida de libertad hace un rato. Bueno, yo te diría que eso también es una pérdida de libertad sin estar encarcelados, claro, y sin haber cometido un delito donde la ley venga a marcar, ¿no? La penalidad. Sin embargo, quedan privados de una libertad. Sí. Horror. Sí. La libertad no significa estar tras las rejas o no. La libertad pasa por otro lado. Te saco un cachito de esto. Estamos llegando ya casi a fin de año. Ya hoy decíamos temprano con Mercedes, vamos a comprar el pan dulce y la sidra. ¿Qué nos pasa? Que generalmente, no sé si todos, pero muchos, llega, no sé si noviembre, pero más cerca de diciembre, estamos, voy a hacer un balance del año. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene mirar para atrás? O sí, seguramente. Es que creo que si uno se plantea hacer un balance es porque hay una necesidad. O sea, si me lo planteo y si alguna vez me dio un resultado que, bueno, al menos me pareció cercano a lo que estaba buscando, está bueno que alguien haga un balance, ¿no? Es decir, claro, porque seguramente el resultado lo ha tenido en otro momento de lo que estaba buscando. Y a veces no se hace, y a veces en realidad es como decir, ¿qué me importa que sea noviembre? O sea, yo empiezo algo hoy, sería, no, claro, me importa que llegue, claro, diciembre y se termine el año. Claro. Entonces también tenés la otra parte, ¿no? Que el calendario no te marca el deseo, la temporalidad del deseo.
tiene que ver con uno y tiene que ver con el inconsciente, tendrá que ver con muchas instancias que no viene el caso hoy citar, pero no tiene que ver ni con el reloj ni con el calendario. Tiene que ver, por eso Lacan claramente lo abre y lo habla en términos de la lógica, ¿no? Es decir, el tiempo lógico que, o sea, para algunos era fin de año, y para mí yo te podría decir, alguien podría decir, para mí es un principio, claro, más que un fin de año. Y también tendrá sus razones para decir esto. Entonces, ahí es donde muestro claramente, ¿no? Esto de la temporalidad. Hagámonos cargo que el reloj, cuando miramos la hora para llegar a tiempo a un lugar, estamos de acuerdo. Ahora, en la temporalidad de lo que significan nuestros deseos y el propio calendario, y cada uno tendrá el suyo. Y cada uno verá si tiene ganas de hacer ese raconto hacia atrás, o estar pensando de acá en adelante, o empezar algo o terminar algo, y qué me importa que sea noviembre y que lleguen las fiestas. Porque fíjate, me llamas a mí, vos me llevas a otro lado y yo también te doy la mano y te ubico por otro camino, ¿no? Vamos. ¿Cuántas parejas dirán, no, pero ahora vienen las fiestas? Claro. ¿Cómo nos vamos a separar? Claro. Yo no se pregunté, ¿qué tendrán que ver las fiestas con una separación? Absolutamente nada. Pero fíjate que desde algún lugar lo pensaba, ¿no? Es decir, ¿pero qué vamos a hacer en las fiestas si estamos separados? Y la separación capaz que está planteada desde hace mucho tiempo. No se puso en palabras, no se efectivizó, no está en actos. Pero fíjate que desde algún lugar esto que planteabas, ¿no? Es decir, cuando el calendario nos marca algo. ¿El calendario viene a resolver a una pareja? Claro. ¿Una separación o una reconstrucción de una relación? Absolutamente nada. Pero cuántas seguramente hoy, si están escuchando, dirán, sí, lo pensé, lo pensamos, pero llegaban las fiestas. Un año, creo que fue un año distinto tal vez distinto porque veníamos de 2 años difíciles, encerrados y con toda la cuestión, bueno, que ya lo hemos hablado alguna que otra vez también. Cuando uno transita un año tan difícil como en muchos sentidos, está apurado, bueno, vuelvo al calendario otra vez, pero aunque sea internamente, desea que este año termine porque uno pone toda la esperanza en que, como decimos a veces acá, mañana viene lo mejor, empieza lo mejor. ¿Influye un año feo para querer terminarlo y empezar otro, pero ahí sí por calendario, porque yo el año lo puedo empezar cuando quiera, según tus palabras? Claro. También. Sí, creo que cuando vos traes este tiempo pandémico que atravesó al mundo, nos atravesó, nos sigue atravesando, uno no puede dejar de traerlo, porque si no estaríamos negando una realidad que es común a todos, claro, a la humanidad. Sí. Y lo que diremos después de muchos años de todo este tiempo, ¿no? Ahora es como estamos hablando de la masa que estamos viendo, a ver qué ingrediente colocamos y cómo la amasamos y a ver cuánto tiempo de horno. Y después veremos, en todo caso, toda esta preparación, cómo salió, ¿no? O cómo la verán las generaciones futuras, porque las que todavía no nacieron incluso. Sí. ¿Qué pasó en estos 2 años con esta gente que vivió esta época? Sí, los nacidos en medio de una pandemia. Además, las gestaciones, o claro, sea, el modo de conocer a su hijito, no conocerlo, saber con barbijo, sin barbijo, no sé, tantas cosas fueron diferentes. Y mira, te voy a responder con algo que me pareció interesante ayer hablando con una amiga, colega, ¿no? Porque justamente planteábamos esto, ¿no? ¿Qué nos pasa este año? Porque mi pregunta fue, ¿no sentís que el año se pasó rápido? Demasiado. ¿No? Y mi amiga dice, mira, yo te iba a plantear lo mismo, la misma pregunta. Y entonces las dos recorríamos esto de el tiempo pandémico, el tiempo de haber estado en un lugar que no elegimos, en una temporalidad que tampoco fue elegida, con muchas inseguridades. Vos hablaste de las inseguridades. Sí. Bueno, la pandemia abrió la puerta a muchas de ellas. Sí. Incertidumbres, miedos, ansiedades,
ataques de pánico, puntos suspensivos, porque si no estaremos mucho tiempo enumerándolos. Y lo que se viene hoy también como sintomatología, que yo no lo llamo ni siquiera post-pandémica, yo digo los síntomas que vienen apareciendo en medio de esta pandemia, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creo que todos, al pasar de ese tiempo tan estancado, tan anclado, tan sin nada, parece que no, que todo lo que se hacía, todos hacíamos lo mismo, o las preguntas eran, che, la dosis cuando la tenés, o ya te diste la segunda, cuando... ¿Tuviste COVID? ¿Tuviste COVID? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cómo te contagiaste? Parecía que los temas eran esos, o los llamados con los amigos era saber si estábamos vivos, o cómo estábamos, o quiénes habían fallecido cerca nuestro. Entonces, convengamos que tuvimos toda una temporalidad con casi lo mismo, ¿no? Parecía un manual que todos de repente habíamos aprendido. Cuando esto deja de pasar, hoy mismo estamos sin barbijo, hoy volvemos a mirarnos las caras y ver las sonrisas, no solamente los ojitos, ¿no? Las expresiones de nuestro rostro. Es como, parece como que se nos pasa rápido, o será que nosotros venimos con esa ansiedad de haber querido salir de ese anclaje. Entonces todo lo vivimos así como con mucha emoción, ¿viste? Con mucha alegría, parece con mucho aplauso, parece como que nuestras emociones también quedaron en pandemia, vaya a saber cómo pudieron, cómo pudimos, como logramos hacerlo, y de repente hoy es como, bueno, hoy están libres. Claro. Hoy nuestras emociones están libres. Y no sé si lo escuchaste, porque yo lo escuché, inclusive creo que hay hasta una canción que dice que el tiempo se detuvo. Esta sensación del tiempo detenido durante 2 años, también cuando volvimos a arrancar es mover otra vez la máquina, ¿no? Y con la máquina viene el dolor, el esfuerzo, nos equivocamos y tenemos que volver a apretar el botoncito y tal vez este año sea, corro lo económico, corro toda la cuestión que ya todos conocemos, ¿no? Pero este año también fue un poco pesado por esa razón, como que estamos todos otra vez tratando de poner en marcha el motor. Buena representación la tuya, porque me parece que es a partir de cada uno que movemos, vaya a saber qué o cuánto, no importa, ¿no? Después veamos que el mundo nuestro, el chiquito y el grande, ¿no? Al que pertenecemos, también se mueve. Claro. Me lo dijo un amigo en una de las terminales. Yo hace poco vengo de un viaje visitando amigos del interior. Y me pareció tan gráfico. Me dijo, mira, vos te moviste, porque adelanté un viaje, iba a ser en noviembre y fue en octubre, con lo cual no estaba previsto que estuviese en esos días. Sin embargo, me dijo, vos te moviste y con vos nos movimos todos. Nadie quería faltar a la cita. Y me quedó esto, ¿no? Como, wow. Claro. Todavía con humor decía, no pensé que era tan importante, no como poniendo el humor, pero voy a esto, cada movimiento de cada uno de nosotros, a eso voy, cómo permite mover al resto. Claro, claro. Porque el que no se mueve es como que, ay, me caí, quedé fuera, ¿no? O no estuve en la cita, no estuve en el vínculo, no estuve en ese momento que fuera necesario ese encuentro, ¿no? Pero también porque todos somos pequeños engranajes. Si se mueve uno, mueve el engranaje de al lado y así. Y bueno, habrá algún engranaje que está oxidado, pero veremos. Habrá alguien que tendrá que ponerle un poquito de aceite. No voy a dar la marca de lo que sirve, no, pero no. Es un poco eso también, ¿no? Es un efecto dominó. Claro, exactamente. Es el efecto dominó. Y por eso digo, fíjate cómo lo que va trayendo, lo que nos va llevando la charla, ¿no? Es esto, ¿no? Por eso uno dice, cuando hay algo que comienza desde la enfermedad, y uno mira así y ve el mapa, más o menos, lo que viene de abajo, está todo enfermo. Claro. O sea, porque es un efecto dominó.
Por eso la búsqueda de la salud. Porque a partir de la salud, el efecto dominó es sin lugar a dudas la salud, aunque haya en el camino, tal cual lo planteabas, algún engranaje que porque está oxidado parece que no funciona, o aquel que parecía que estaba entero hoy está fallido. Sí, seguramente, nada de la perfección. La salud, obviamente de esto estamos hablando, no la tiene, pero sí los principios tienen que ver con el efecto dominó de lo que después vaya siendo. Como nuestras charlas, María. Este engranaje se movió más o menos 15-30, sin saber muy bien qué motor iba a arrancar, y como siempre, como absolutamente siempre con Silvia Andrés, el motor andó, como dicen los chicos. Sí. Silvia, nos vemos ya el último lunes de diciembre, el primer lunes de diciembre, pero va a ser nuestro último lunes de encuentro, como para hacer una especie de resumen de... Va a ser imposible porque yo no sé de qué estuvimos hablando. Yo tampoco. Así que no sé, veremos qué pasará aquel bendito lunes de diciembre. Nos va a sorprender, María, como todos los encuentros. Nos sorprendemos, seguramente diciembre no será la excepción. Gracias, María. Silvia, muchas gracias, nos estamos viendo.